Ya se acercan los días de peligro, tiempos de angustia que dijo el Señor, que estarás en reino contra reino, pueblo contra pueblo, nación contra nación, falsos cristos y falsos pastores, hasta el anticristo se levantará y hará guerra en contra de los santos. Andan anunciando el mensaje de paz. La palabra de Jehová es muy viva y eficaz, penetrante más que espada de dos filos. Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará, sin que antes tenga cumplimientos, y en estos momentos cumpliéndose está. La palabra de esta profecía, todas van teniendo su oportunidad. Muchas de ellas ya están cumplidas, y aún la que falta ya pronto vendrá. Terremotos, hambre y pestilencia, por todos lugares predijo el Señor. Y es por eso que Cristo está cerca, debes prepararte para la misión. La palabra de Jehová es muy viva y eficaz, penetrante más que espada de dos filos. Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará, sin que antes tenga cumplimientos, y en estos momentos cumpliéndose está. La palabra de Jehová es muy viva y eficaz, penetrante más que espada de dos filos. Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará, sin que antes tenga cumplimientos, y en estos momentos cumpliéndose está. Saludos mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más para conversar de la palabra de Dios. Un grato saludo a todos los amigos de las redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. El título para el estudio de esta semana se llama Los que han llegado al fin del tiempo, presentado por su servidor Richardson Santana. Vivimos en un tiempo solemne. Los eventos apuntan claramente la cercanía del fin, y el pueblo de Dios es llamado a vivir con fidelidad, discernimiento y esperanza. Esta lección, los que han llegado al fin del tiempo, está dedicada al remanente final que vivirá en los momentos más cruciales de la historia del planeta. Esta semana de estudio explora lo que significa vivir en la última generación. Como cristianos, entendemos que la Biblia nos ofrece no solo advertencias, sino también poderosas promesas. Dios ha revelado su palabra a quienes le serán fieles en medio de la crisis final. Serán personas de oración, conocedoras de las Escrituras, obedientes a los mandamientos, llenas del Espíritu Santo y profundamente comprometidas con la misión. En este estudio analizaremos los ejemplos de Noé, Sodoma y Gomorra, el juicio previo al advenimiento y el mensaje de los tres ángeles. Con la guía de las Escrituras reanudaremos nuestra comprensión de las verdades presentes y afirmaremos nuestra fe en la promesa de que Jesús viene pronto. El versículo para memorizarlo podemos encontrar en 1 Corintios 10, 11 al 12, y dice de la siguiente manera: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Este versículo nos recuerda que todo lo que ocurrió en el pasado, las historias del pueblo de Israel, sus errores y sus triunfos, fue registrado para nuestra enseñanza. Según los eruditos, estas experiencias son lecciones prácticas para quienes viven en el tiempo del fin.
Nos amonesta a no confiar en nuestra propia justicia, sino a depender cada día del poder de Dios. Es un llamado a la humildad, a la vigilancia espiritual y a la confianza constante en la gracia de Cristo. En un tiempo donde muchos se sienten confiados en sus propias ideas y conceptos preconcebidos, este texto nos recuerda que la confianza real proviene de una vida en comunión y obediencia diaria a la voluntad divina. En el análisis del domingo tenemos la ira del Cordero. El concepto de la ira del Cordero de Apocalipsis 6, 16 al 17 puede parecer contradictorio a primera vista. El Cordero simboliza la mansedumbre, la entrega y el sacrificio. Sin embargo, en el contexto del juicio final, el Cordero aparece como juez. Su ira no es impulsiva ni injusta, sino una expresión de la justicia divina ante el rechazo persistente de la misericordia. La ira del Cordero representa el terror que sentirán los impíos al ver a Cristo retornar en gloria, luego de haber menospreciado su gracia durante toda su vida. El pasaje muestra los reyes poderosos y a todos los hombres escondiéndose de la presencia y reconociendo que no pueden resistir su santidad. La gloria de su semblante es que para los justos es vida, será para los impíos un fuego consumidor. Por la transgresión, los hombres se colocan tan fuera de la armonía con Dios que la manifestación de su gloria es para ellos un fuego consumidor. Este cuadro profético es un llamado urgente a la preparación espiritual. Hoy es tiempo de gracia, así que prepárate para el encuentro con tu Salvador. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo puede tener sentido hablar de la ira del Cordero? La expresión la ira del Cordero indica el juicio justo de Cristo contra el pecado y la rebelión. Aunque Él es amor, también es justo. El juicio no es una negación de su misericordia, sino un complemento. Cuando los hombres rechazan persistentemente el Evangelio, no queda más remedio que el cumplimiento de la justicia divina. No se trata de una ira humana, sino del retiro de su protección tras el rechazo total de su gracia. El día de su ira se refiere al momento en que los impíos reconocerán que han rechazado al Salvador y se enfrentarán a la justicia de Dios sin mediador. Tenemos una segunda y última pregunta del día domingo. Dice de la siguiente manera: ¿cómo deberíamos vivir si sabemos que este día se acerca? Debemos vivir en humildad, dependencia del Espíritu Santo y compromiso con la verdad presente. Hoy es tiempo de prepararse, de apartarnos del pecado y proclamar a otros la salvación que aún está disponible. El tiempo de gracia es un tiempo precioso, pero breve. Dios nos llama a usarlo sabiamente, como si cada día fuera el último. Esto implica una vida de vigilancia, consagración, seguridad, no solo en lo grande, sino en lo pequeño. En el día lunes tenemos la evangelización de Noé. Jesús comparó los días del fin con los días de Noé. Mateo 24, 37 al 39. Noé fue un hombre justo en medio de una generación corrupta. Predicó durante 120 años el mensaje de advertencia de parte de Dios. Y aunque fue ignorado, se mantuvo firmes en obediencia y fidelidad. Al analizar Génesis 6, 5 al 9, resalta que Noé fue hallado justo, perfecto en sus generaciones, y que caminó con Dios. Esa triple descripción define a quienes vivirán en los últimos días. Noé no solo construyó el arca, también era pregonero de justicia. Lo dice 2 de Pedro 2:5, lo que implica que su vida y su mensaje confrontaban el pecado de su tiempo. La fe de Noé fue demostrada por su obediencia. No esperaba ver lluvia para creer, sino que actuó con reverencia por la palabra de Dios. De igual manera, Dios nos llama a predicar en medio de la incredulidad de este mundo. Nuestro mensaje, como el de Noé, será impopular, pero debe ser claro y urgente.
tenemos una pregunta muy importante. Dice de la siguiente manera: ¿qué advertencia nos da el mensaje de Noé para nuestros tiempos? Nos recuerda que el juicio de Dios vendrá y que el tiempo de gracia tiene un límite. Noé predicó sin ver los resultados visibles, pero obedeció por fe. De la misma manera debemos cumplir nuestra misión, aun si el mundo nos rechaza. Tenemos una segunda y última pregunta del lunes y dice de la siguiente manera: ¿qué implicaciones tiene que Noé predicara durante tanto tiempo? Dios es paciente y misericordioso, da oportunidad para que todos escuchen, pero esa paciencia no es infinita. El tiempo de prueba llegará a su fin. Como Noé, debemos aprovechar cada oportunidad para advertir con amor y verdad. En el día martes tenemos la historia de Sodoma y Gomorra. El juicio sobre Sodoma y Gomorra, registrado en Génesis 19, es un ejemplo contundente del trato divino hacia una sociedad completamente corrompida. Jesús comparó el tiempo del fin con los días de Lot, en Lucas 17, 28 al 30. Cuando las personas vivían despreocupadas, envueltas en placeres, indiferentes al mensaje de Dios. La maldad de Sodoma era inmoralidad sexual, soberbia, ociosidad y negligencia hacia los pobres, registrado en Ezequiel 16:49. Lot, siendo aún justo, vivía entre ellos y afligía su alma, según 2 de Pedro 2:7 al 8. El testimonio de Lot nos recuerda que vivir en medio del pecado sin ser parte de él exige decisión y fidelidad. La impiedad de los sodomitas fue tal que incluso los ángeles que visitaron a Lot fueron agredidos. Esa generación selló su destino por su abierta rebelión. Esto anticipa la condición del mundo en los tiempos finales. Tenemos una pregunta muy interesante para el martes. Dice de la siguiente manera: ¿qué lecciones podemos aprender del ejemplo de Sodoma y Gomorra? Que el juicio de Dios no se retrasa para siempre. Que la gracia puede ser despreciada hasta el punto de sellar el destino de una sociedad. Que aún los justos como Lot deben mantenerse firmes aun cuando su entorno se opone a Dios. Tenemos una segunda y última pregunta del día martes y dice de la siguiente manera: ¿qué paralelismo vemos entre nuestro tiempo y el tiempo de Sodoma? La normalización del pecado, la indiferencia espiritual, la violencia, la corrupción y el desprecio por los valores bíblicos. Como en Sodoma, muchos hoy ignoran las advertencias divinas y eso los coloca en grave peligro espiritual. En el día miércoles tenemos el juez de toda la tierra. En Génesis 18:25, Abraham intercede por Sodoma, haciendo una pregunta: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Esta pregunta resulta una verdad eterna. Dios es juez, pero también es justo y misericordioso. Antes de ejecutar un juicio, Dios ofrece oportunidades para el arrepentimiento. En esta historia, Abraham ruega por los justos que podrían estar en Sodoma. Dios no los reprende, sino que escucha su clamor. El juicio de Dios nunca es arbitrario. Esto subraya que esta intercesión de Abraham es un ejemplo de la mediación de Cristo y también del llamado que tenemos a orar por los otros. La oración intercesora de Abraham nos enseña que debemos clamar por las almas, aun cuando todo parece perdido. Dios escucha y responde. Tenemos una pregunta muy interesante del día miércoles y dice de la siguiente manera: ¿qué revela esta historia sobre el carácter de Dios? Que Él no destruye sin antes advertir, que escucha la intercesión de los fieles, que está más dispuesto a salvar que a castigar, que su juicio es recto y lleno de misericordia. Otra pregunta del día miércoles dice de la siguiente manera: ¿cómo podemos reflejar ese mismo carácter? Siendo intercesores por otro, actuando con compasión y siendo justos en nuestro trato,
Si queremos reflejar a Cristo, debemos de amar por los perdidos como lo hizo Abraham. El día jueves tenemos el juicio previo al advenimiento. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Según la enseñanza bíblica, este juicio comenzó conforme a Daniel 8:14. Es un juicio previo al regreso de Cristo, conocido como el juicio investigador. Este juicio es celestial, donde los casos de todos los que han profesado fe en Cristo son examinados. No es para que Dios sepa quién será salvo, porque Él ya lo sabe, sino para mostrar la justicia de su proceder ante todo el universo. En el juicio investigador, todos los nombres serán examinados. Cada caso se decide para vida o para muerte. Este juicio no debe causar temor a los creyentes, pues Cristo es nuestro abogado. Tenemos una pregunta muy interesante para el día jueves y dice de la siguiente manera: ¿cómo debemos de vivir a la luz del juicio previo al advenimiento? Con reverencias, consagración y obediencia. No salvados por obras, sino demostrando con nuestra vida que estamos en común armonía con Cristo. Es tiempo de fidelidad. Otra pregunta sería: ¿qué significa que Cristo es nuestro abogado? Que no estamos solos, que intercede por nosotros en el santuario celestial, que nos representa ante el Padre. No tenemos por qué temer al juicio. Para el día viernes, para estudiar y meditar, reflexión final. Hermanos y amigos, hemos llegado al final del estudio de esta semana. Ha sido una poderosa advertencia y una promesa de esperanza. Hemos visto cómo Dios actúa en la historia, cómo llama a la fidelidad y cómo juzga con justicia. Cada historia, Noé, Lot, Abraham, nos muestra que Dios tiene un pueblo fiel incluso en medio de la apostasía. El juicio previo al regreso de Cristo está en curso. La misericordia aún está disponible, pero el tiempo de gracia se cerrará pronto. Estamos viviendo como aquellos que han llegado al fin del tiempo. Dios está buscando hombres y mujeres como tú, que vivan con propósito eterno, que como Noé prediquen sin miedo, que como Lot aflijan su alma frente al pecado, que como Abraham intercedan con compasión por los demás, y que como los 144,000 vivan en obediencia plena. Tú y yo hemos llegado al fin del tiempo. Vivamos como verdaderos cristianos. Cristo viene pronto. Bendiciones y que Dios te bendiga. Y nos vemos en la siguiente lección.